Estamos en el mes de la mayordomía, todos los domingos estamos hablando de la mayordomía. Yo espero que esto, pues, algunos afiancen sus conceptos y para otros, pues, es algo nuevo a aprender. Hemos estado enseñando que somos mayordomos de Dios. Lo dice la Biblia. ¿Y qué es un mayordomo? Es un administrador. La palabra griega es ecónomo, de donde viene economía. De manera que un mayordomo es un ecónomo, un administrador, alguien que está al cuidado de lo que Dios le ha encomendado. Y hemos dicho que somos administradores de todo, del dinero, de la familia, del trabajo, de nuestro cuerpo, de todo. Son áreas de responsabilidad sobre las cuales Dios nos va a llamar a rendir cuentas. Entre esas áreas de responsabilidad, yo diría que hay una que es como principalísima, porque si no tenemos eso claro, pues nuestra vida no va a andar bien. Y es que tenemos que ser mayordomos de la vida espiritual que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? Y en varias partes del Nuevo Testamento encontramos alusiones sobre la necesidad de cuidar la vida espiritual que Dios nos ha dado. Ahora, cuando por la gracia de Dios una persona atiende el llamado de Dios, se arrepiente de sus pecados, pone su fe y su confianza en Jesucristo, dice en la Escritura que esa persona nace de nuevo y el Espíritu Santo viene a vivir con ella, iniciándose entonces el proceso de la santificación. Entonces, si uno es un verdadero cristiano, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Es un poco difícil de explicar. Conmigo está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está trabajando para hacerme mejor hijo de Dios, para todos los días llevarme a la madurez. A eso se le llama la santificación. Sin embargo, cuando eso es real en la vida de una persona o en nosotros y comienza ese proceso, puede ser que más adelante venga un estancamiento. Es peligroso que venga un estancamiento. Y por eso es que la Biblia, el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 4:30. Vamos a mirar algunos versículos, pero iniciando miremos este. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Ese versículo es supremamente importante. Está hablando precisamente de la vida nueva, de que somos personas nuevas, que ya no debemos pecar. Y aquí en el versículo 30, luego de dar algunas explicaciones sobre la vida de santidad, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura, eso es para usted y para mí. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y eso de no contristar el Espíritu simplemente significa no entristezcan al Espíritu Santo que está con usted. Si usted no actúa bien y ofende a Dios, el Espíritu Santo se duele. Eso yo lo aprendí desde los comienzos de mi vida cristiana. El Espíritu Santo se duele y deja de obrar como debiera, o obra de otra manera. Entonces es por nuestra propia culpa que a veces nosotros empezamos a sentirnos vacíos.
Puede llegar en la vida de un creyente un tiempo donde se siente vacío, como sin Dios, como estéril, como que no tiene gozo. Pero peor, empezamos a hacer cosas malas y no reconocemos que son pecado para arrepentirnos. Y empezamos a no dar testimonio de Cristo. Y el diablo nos llena de argumentos la cabeza para confundirnos. Pero Dios quiere que nada de eso suceda en la vida de sus hijos. Entonces tengo 3 textos aquí en esta mañana que los miremos sobre este asunto de ser buenos administradores de la vida espiritual, de mi relación con Dios, de lo que Dios me ha dado. El primer texto nos ordena o le ordena a usted que trabaje en su salvación. Usted y yo tenemos que trabajar en nuestra salvación. Ahí mismo, cerca de Filipenses, pasando unas hojas, en Filipenses 2:12, mire lo que el apóstol Pablo nos dice. Filipenses 2:12. Él ha hablado de Cristo, de la magnificencia de Cristo que vino a este mundo a salvarnos, el Hijo de Dios. Y luego en el 12 dice, por tanto, o sea, por eso que acabo de decir, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque es una carta. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está diciendo el apóstol que usted y yo tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y ese ocuparnos es precisamente eso: trabaje en su salvación. Para salvarlo a usted, Dios ha dado su máxima ofrenda, su propio Hijo. La Biblia dice que Él no escatimó y nos entregó a su propio Hijo, su único Hijo en la cruz. La máxima ofrenda de Dios. En vista de que el Señor ha dado su vida en la cruz por usted, trabaje en su salvación. ¿Cuál salvación? ¿Cuál es la salvación en la cual tenemos que trabajar? Por la gracia de Dios, un buen día usted se dio cuenta de sus propios pecados y comprendió lo que era el pecado. Se dio cuenta que estaba condenado por la ley de Dios y que por lo tanto usted era culpable ante los ojos de Dios. Antes uno no se daba cuenta de eso, ¿no? Uno cometía pecado, hacía miles de cosas y tal vez iba a misa si era católico y no más. Pero un día se dio perfecta cuenta de quién era, un pecador condenado, y entendió la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Dios había enviado a su Hijo unigénito a morir en la cruz para quitar sus pecados. Y usted comprendió que Dios le estaba dando la salvación como un regalo gratuito. Era gratis. Y usted se dio cuenta que había recibido el Espíritu Santo. Y se dio cuenta que ahora era una nueva persona. Se sintió diferente. Y Dios le abrió los ojos y empezó a ver su propia vida y el mundo que lo rodeaba. Y usted empezó a darse cuenta que estaba de paso por este mundo, que somos viajeros, peregrinos, y empezó a tener una visión completamente nueva de todas las cosas. Esa es la salvación que Cristo nos ha dado, la vida nueva, la vida eterna, todo esto que la palabra nos enseña.
De manera que es muy seria la responsabilidad que tenemos. Por eso Pablo dice, ocúpense, trabajen en su salvación. Marchamos por este mundo con profundo respeto del papel que nos toca vivir, porque nosotros sabemos, o mejor, nosotros desconfiamos de la capacidad que tenemos para obedecer a Dios. Y aunque hacemos todo lo posible para cumplir con nuestro deber, sabemos que tenemos un problema que se llama el pecado. Y que este asunto de la salvación es muy serio. Vivimos en un mundo malo que se nos opone y que busca arrastrarnos y alejarnos de Dios. Entonces tenemos una responsabilidad supremamente seria. Tenemos que mirar este mundo, como dicen, con respeto, porque es algo sumamente difícil. Y por eso es que aquí Pablo dice, ocúpense, trabajen en su salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Aquí no está diciendo que usted haga una oracioncita de vez en cuando, que usted lea la Biblia de vez en cuando, que de vez en cuando se acuerde de Dios, sino que usted tiene que trabajar en su salvación, la que Dios le ha dado gratuitamente, pero hacerlo con temor y temblor. Entonces no podemos vivir una vida despreocupada, no podemos ser frívolos en nuestra conducta. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en nosotros no hay nada bueno. Pablo explicó que en nosotros no mora lo bueno, ¿no? Trabajamos por nuestra propia salvación con temor y temblor, es decir, con miedo a fallar o dudar, porque conocemos el engaño del mundo, el poder del pecado y nuestra propia debilidad. Y sabemos también que Dios es santo y que Dios castiga el pecado. Entonces vamos por este mundo con seriedad, con respeto, porque tenemos un encargo supremamente delicado. Entonces es claro que tenemos que trabajar en nuestra salvación. Dios está trabajando en usted, el Espíritu Santo está trabajando en usted para serlo mejor persona, mejor cristiano, más amoroso, más temeroso de Dios. Pero usted tiene también que trabajar y desarrollar esa vida espiritual lo más que pueda. Y lo primero que tiene que hacer es someterse completamente a Dios. Uno tiene que completamente a Dios. Eso significa que uno no puede hacer su propia voluntad, sino la de Dios. Su única preocupación debe ser vivir para su honor y su gloria, como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: mi voluntad es que yo haga la obra de mi Padre y termine ese trabajo. Y a mí me preocuparía, hermanos queridos, si usted no ha entendido esto. Si no hemos entendido que tenemos que someternos completamente a Dios, que no hay espacios reservados donde Dios no puede entrar. Todo absolutamente lo tiene que someter a Dios usted. Su vida, su tiempo, su dinero, su trabajo, sus habilidades, sus dones, sus talentos, todo, absolutamente todo al Señor, porque eso es ser un buen mayordomo. De manera que trabaje por su salvación hasta el fin. Claro, tenemos que trabajar con la ayuda de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos. Pero es usted el que tiene que esforzarse en cumplir con sus deberes. Y eso es responsabilidad. Por un lado, Dios nos da la salvación gratuita.
en su soberana voluntad. Pero por otro lado, usted tiene la responsabilidad de trabajar y desarrollar esa vida que Dios le ha dado y trabajar en su propia salvación. Por eso Pablo dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora, algunos creyentes, y no estoy mencionando aquí a nadie en particular, porque eso pasa en todas las iglesias, algunos creyentes toman la vida cristiana a la Bartola, es decir, son despreocupados, cómodos, no toman en serio la vida cristiana, son cristianos dependiendo de las circunstancias. Si tienen que mentir, mienten. Si tienen que robar, roban. Si pueden adulterar, cometen adulterio. Si pueden eludir un deber solo para satisfacer su propio placer, lo hacen sin vergüenza. Pero todas esas cosas que son desobedecer a Dios ofenden al Espíritu Santo. Le causan dolor al Espíritu Santo, a Dios mismo que está en su vida para ayudarle a usted. Entonces, por eso el apóstol dice: trabaja en su salvación. Segundo, también dice el apóstol: avive su vida espiritual. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Mire el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, pero es un consejo también extensivo a nosotros. Pienso a cada creyente, porque le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Claro, aquí está hablando del ministerio pastoral, pero lo que quiero que pensemos es en este asunto de que avivemos el fuego del don de Dios. Y cuando Pablo dice te aconsejo, eso también se puede traducir en el griego como te recuerdo. Es decir, usted no puede olvidar esto jamás. Y entonces el apóstol Pablo usa una metáfora, ¿no? Porque esto es una metáfora. Avivar significa avivar el fuego. Entonces la metáfora es las brasas de fuego que están cubiertas de ceniza y pareciera que se estuvieran apagando y necesitan ser atizadas con un fuelle para encender las llamas otra vez. Eso es lo que uno hace, ¿no? Cuando está haciendo un asado y se intentan apagar las brasas, uno con un fuelle vuelve y prende la llama otra vez. Esa es la metáfora que Pablo usa para la vida espiritual. Entonces, avivar significa encender de nuevo, reavivar, para que el fuego arda otra vez. Y la piedad, ¿qué es la piedad? La piedad es nuestra vida cristiana, nuestra vida de santidad, nuestra relación con Dios. La piedad es como una llama o como un fuego que necesitamos avivar con el fuelle. Debemos mantener la llama de la piedad ardiendo siempre. Y tenemos que usar todos los medios apropiados para mantener encendida la llama de nuestra fe en Dios. Entonces, cuando parece que nos estamos apagando, que nos estamos enfriando, esa llama puede volver a inflamarse o a aumentarse o a avivarse mediante la lectura de la Biblia, la meditación y la oración. Mire, hermano, yo soy pastor por la gracia de Dios.
Y como decía alguien popularmente, uno vive metido entre la Biblia, porque uno tiene todos los días que estar leyendo, preparando mensajes, a ver qué Dios me ayuda, para ver qué le puedo enseñar a la iglesia, cuál es la necesidad de la iglesia y qué es lo que puedo predicar. Pero los pastores también podemos descuidarnos. Yo tengo que leer la Biblia para predicarla y leerla para mi propia vida también. Pero también podemos descuidarnos en la oración, aún siendo pastores. Por eso yo les cuento que este año yo comencé pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero tener esa comunión diaria contigo. Quiero hacer un acuerdo, o un compromiso mejor. Quiero todos los días, truena, llueve o relampaguee, tener una relación contigo, poder orar a ti, poder hablar contigo, poder de manera profunda y sincera rogar por los hermanos de la iglesia, por aquel que tiene este problema, por aquel que tiene este otro problema, por la congregación, por mi vida, por mis hijos, por toda la gente, por aquellos que están de pronto escuchando el Evangelio y quizás se arrepientan y sean salvos. Y aunque es un compromiso con Dios que lucha para cumplirlo, y ahí voy dándole duro, hermano. Si usted tiene que hacer un compromiso con Dios en la oración y en la lectura de la palabra, y si no lo va a hacer, y entonces su vida empieza a apagarse, a enfriarse. Y el Señor está diciendo que como buen mayordomo de su vida espiritual, trabaje en su salvación y avive el don de Dios, el fuego del don de Dios, es decir, su propia vida espiritual, para que usted pueda seguir adelante. Algunos creyentes, y no menciono a nadie, eso pasa en todas las iglesias, se parecen a un pábilo que humea. El pábilo se dice pábilo, no pabilo. Ese es el cordón ese que sale de la vela y que es el que produce el fuego. Algunos son ya ese pábilo que ya se apaga, toca uno soplar, falta poco para extinguirse. Algunos creyentes son así, ¿no? Ya se apagan, ya están por extinguirse por su descuido personal. Y un tercer aspecto de este asunto, hermano, y último, es sobre esto de ser yo responsable de mi vida, la que Dios me ha dado, de mi salvación, de mi vida espiritual. Tengo que trabajar en ella, tengo que avivar el don de Dios. Un tercero es su vida de servicio. Tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo es su vida de servicio en la iglesia? En Romanos capítulo 12:11, Romanos capítulo 12:11, Romanos capítulo 12:11, aquí el apóstol Pablo está dando una serie de deberes, mencionando algunas cosas, entre las que él menciona que son principios éticos que nosotros tenemos que cumplir en la iglesia, en la familia de Dios. Aquí en el 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí está diciendo que yo en la iglesia tengo que ser diligente, actuar con diligencia. ¿Y qué significa ser diligente? Significa obedecer rápidamente lo que el Señor nos manda en su palabra. Uno es diligente cuando uno es, como dicen popularmente, cuando uno tiene las pilas puestas, cuando uno es enérgico y hace las cosas.
Eso es ser diligente. Nosotros hacemos lo mejor, dijo alguien, y me gusta esta máxima de alguien. Hacemos lo mejor sobre lo bueno. No haga lo bueno, haga lo mejor. Lo más importante sobre lo importante, y hágalo con prontitud, con intensidad. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser prestos, ser rápidos para servir en aquello que lo pongan a uno y hacer las cosas con celeridad. Porque para ser diligente uno no puede ser perezoso. La pereza es lo opuesto a la diligencia. Nosotros no podemos ser retrasados o demorados en la manera de hacer las cosas, sobre todo en la iglesia. Inclusive si usted es así en su empresa o en su trabajo, va a tener problemas, hermano. Uno no puede ser retrasado o demorado en la manera de hacer las cosas, o actuar como arrastrando los pies, ¿no? Ay, como que no quiere hacer las cosas con celeridad. Tampoco uno puede actuar con una actitud reacia, es decir, sin ganas, perezoso, sin interés, porque eso no es ser diligente. Cuando una persona empieza a pensar en la iglesia, aquí o en cualquier parte, empieza a decir: qué fastidio esto que me toca hacer, quisiera que otro lo hiciera, ya está grave y ya no es diligente en servir a Dios en la iglesia. Y por eso Pablo dice aquí en el 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Qué quiere decir eso de ser ferviente? Dice que tenemos que ser fervientes en la manera como servimos a Dios en la iglesia. Ferviente es la persona que hace las cosas en caliente, no es tibio. Y por eso nuestro Señor exhortó la iglesia, por ejemplo, la iglesia de la Odisea. Vamos a mirar Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16. El Señor exhortó a una iglesia, pienso de una manera dura. La iglesia de Sardis, en la ciudad de Sardis. Apocalipsis 3:16. Perdón, la iglesia de la Odisea fue, la iglesia de la Odisea. Aquí el Señor en el versículo 15 le dice a la iglesia algunas cosas, ¿no? A toda la iglesia. En el 15 le dice: yo conozco tus obras. Claro, el Señor sabe exactamente, conoce esta iglesia exactamente, esta donde nosotros estamos hoy. Conoce a cada quien cómo es, qué tan fiel es, qué tanto trabaja en la salvación, qué tan diligente es. Dios sabe perfectamente lo que nosotros hacemos y pensamos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, parece que había una iglesia ahí que hacían las cosas ahí, pero sin interés, sin amor, sin dedicación, sin ese fervor, y al Señor no le gusta eso, porque uno puede hacer las cosas con una frialdad que no transmite absolutamente nada. Y el Señor también exhortó a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, 4, 5, por algo parecido. Apocalipsis 2, 4, 5. El Señor reconoce algunas cosas que la iglesia había hecho, pero luego en el 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. A la iglesia se lo dice. Es decir, que había una iglesia que había perdido ese fervor. Cuando uno se convierte a Cristo, pues uno no cabe en este mundo de la felicidad, del gozo. Uno quiere contarle a todo el mundo. Uno ve el mundo diferente, ve la gloria de Dios, la experimenta en su corazón. Es una experiencia extraordinaria. Uno ama a Dios, uno no quiere salir de la iglesia. Ese es el primer amor. Pero con el tiempo puede ser que ese primer amor empiece a apagarse. Eso le ha pasado a esta iglesia. Entonces hacían las cosas ya por ritualismo, por el simple deber, por el ceremonialismo, pero no había ese amor intenso a Dios. Habían perdido su fervor. Eso es lamentable. Y por eso aquí dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. La palabra griega para servicio, ya la dijo el maestro de escuela dominical. La palabra griega para servicio es doulos, que significa esclavo. Y la palabra griega para señor es kyrios, que significa amo. En aquel entonces había la esclavitud, existía la esclavitud. Entonces, prestar un doulos al kyrios era como el servicio que le presta el esclavo al amo. Claro, la esclavitud era diferente a la a la que vino después. A veces los esclavos heredaban todas las haciendas, pero era un hombre obediente. Entonces significa que el servicio que nosotros le debemos de prestar a Dios es un servicio como el que rendía el esclavo a su amo. Eso quiere decir que no es cualquier servicio. En un buen sentido significa obediencia absoluta. El esclavo nunca, si el amo le daba una orden, el esclavo no le decía: lo voy a pensar. No quiero hacerlo. Eso no era inconcebible. Y Dios es nuestro amo, Jesucristo es el Señor, y nosotros sus siervos. Nosotros no podemos decirle al Señor: voy a pensarlo a ver si de pronto me dan ganas de servir o de obedecer, sino que obedece los mandamientos y sirve a Dios con buena voluntad, como lo hacía en aquel entonces el esclavo. Ahora, Martín Lutero, el reformador, decía que la palabra Señor, que traduce a amo en griego, la palabra Señor, en una perspectiva, él tenía una perspectiva interesante de esa palabra. Él decía lo siguiente, decía: la vida del cristiano consiste en pronombres posesivos. Una cosa es decir Cristo es un Salvador, y otra cosa es decir Cristo es mi Salvador. Mi, pronombre posesivo. Una cosa es decir Cristo es un Señor, otra cosa es decir Cristo es mi Señor, pertenezco a Él. Y entonces decía Lutero: el diablo puede decir lo primero, solo el verdadero cristiano puede decir lo segundo. Usamos el pronombre posesivo. No decimos Cristo es un Señor, voy a ver si le pongo atención. No, es mi Señor, mi amo, el que me da las órdenes y yo tengo que obedecer. Y todo eso, hermano, para lo siguiente también. Algunos creyentes, no solo eso desean todas las iglesias, prestan un servicio muy mediocre en la iglesia.
Y hay creyentes que se parecen al doctor no. Pocas veces se puede contar con ellos, porque uno va y le dice, mire hermano, necesitamos que usted en la iglesia haga esto. No puedo. Y no. El doctor no. Siempre. Y hermano, finalmente el versículo 12, aquí en Romanos 12, donde estamos hablando de la diligencia, del fervor, de servir al Señor, agrega algo sumamente importante, porque dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. No podemos dejar de orar. No importa las pruebas, las penurias. Sin oración nosotros no podemos hacer nada. Nada. Hay una equivocación muy grande. Quisiera que entendiéramos esto. Hay una equivocación muy grande entre algunos que no han entendido bien la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa, en palabras sencillas, que Dios es amo absoluto de todas las cosas. Dios gobierna este mundo hasta en los mínimos detalles. Dios gobierna la vida suya y nada va a suceder sino lo que Él quiera. Pero algunos no han entendido eso bien, porque dicen: bueno, lo que ha de ser será. ¿Y yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Dios hará lo que Él tenga que hacer. Y entonces se despreocupan y no oran. Por eso no es lo que enseña la Biblia. Agustín de Hipona decía lo siguiente, decía: ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Una máxima extraordinaria, ¿no? Tengo que orar como si todo dependiera de Dios, porque de verdad todo depende de Dios. Pero no me quedo ahí. A la vez que oro como si todo dependiera de Dios, trabajo como si todo dependiera de mí, porque soy responsable. Yo no le puedo dejar mis cosas a Dios. Y eso es para decir, hermano, que Dios necesita de hombres y mujeres grandes en santidad, grandes en fe, grandes en amor, grandes en fidelidad, útiles para Dios. Si nosotros actuamos así, hermano, probablemente mucha gente se va a interesar en el Evangelio y se va a convertir a Cristo. Pero si nosotros somos cristianos mediocres ahí, como que tal vez esto sí sea cierto, ¿no? Pues eso va a ser muy difícil testimonio. Entonces usted no será diligente, ni cuidadoso, ni ferviente, si no es constante en la oración. Porque la oración nos aviva, nos fortalece la oración. Aunque Dios todo lo sabe. Y aunque Él va a hacer lo que Él considera que va a hacer, pero Él lo ha mandado a usted que usted ore en dependencia de Dios. Por eso el Señor, termino con un versículo aquí, Lucas 11, 9, 13. Lucas 11, 9, 13. En Lucas 11, 9, 13, mire lo que dice el Señor. Un pasaje precioso para nosotros. Dice allí lo siguiente, Lucas 11, 9, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es oración y acción, ¿sí? Soberanía y responsabilidad humana, ¿sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, hermano, mire, uno puede conocer la buena doctrina, pero puede estancarse en la vida, y eso no debe ser así. Su vida espiritual debe ser creciente. La doctrina hay que aplicarla a la vida mía, ¿no? ¿Qué saca uno por ahí andando diciendo, yo tengo una buena doctrina, yo soy bautista reformado, pero resulta que está estancado en la vida espiritual y la doctrina no le sirve para nada? Hermano, ¿se da cuenta de la responsabilidad que usted tiene de administrar la vida espiritual que Dios le ha dado? Por eso es que el escritor a los Hebreos, en Hebreos 2.3, que fue una carta escrita para animar a los que estaban flojos, Hebreos 2.3, aquí está hablando de que hay que ser serios con Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y si uno peca, Dios lo castiga, porque la paga del pecado es la muerte. Y por eso aquí en 2.3 dice el autor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está diciendo el autor. Eso es actuar irresponsablemente. Entonces, hermano, en verdad, ¿está usted trabajando en su salvación cada día? Porque Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Sí, claro, yo tengo que trabajar, hay que levantarnos temprano, hay que llegar temprano, hay que trabajar, hay que ser buen empleado, buen trabajador o buen patrón o lo que sea, pero con la mente puesta en el Señor, porque tengo que trabajar en mi salvación. Segundo, usted está cada día avivando su fe, su amor a Dios, su temor a Dios, avivándolo. Eso es como a la llama de la brasa. Es decir, avivándolo es leyendo la palabra, orando, cuidando su relación con Dios. Y cuando uno hace eso, hermano, la vida cristiana se vuelve un deleite, porque empieza uno a gozar mejor su relación con Dios y empieza a ver las oraciones, la respuesta de Dios a sus oraciones. ¿Cómo está sirviendo al Señor? Si es un miembro de la iglesia, debe estar listo para poner todas sus habilidades al servicio de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, como miembro tengo que, lo que dice el apóstol Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es ser un buen mayordomo, hermano. Pero si no hacemos nada de eso, pues la vida cristiana es algo ahí pasajero, algo ahí que como que creo y no creo en ella, ¿no? Como un problema que tal vez si me pudiera librar de sería mejor. Pero los hijos de Dios no piensan así. ¿Cómo es su situación?